Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy tenemos una historia que está dando mucho de qué hablar, Mert Ramazan Demir y Afra, una relación que parece no tener fin, pero esta vez, ¿será el final definitivo? Quédate hasta el final porque lo que está ocurriendo entre ellos te dejará sin palabras. Según fuentes cercanas, el actor Mert Ramazan Demir ha estado viviendo días de tensión tras una inesperada llamada de Afra. Después de meses de silencio, Afra decidió escribirle de nuevo, pero la reacción de Mert no fue la que muchos esperaban. Un amigo muy cercano a él, cuyo nombre prefirió mantenerse en el anonimato, declaró: "Le dijimos claramente, no vuelvas con Afra, esta vez te destruirá por completo". El entorno de Mert está preocupado. Al parecer, el actor no ha podido superar del todo lo que vivió con ella. En una de las conversaciones filtradas por una fuente del set de rodaje, Mert habría confesado: "Todavía la pienso, pero no sé si podría soportar otro intento fallido". Estas palabras encendieron todas las alarmas en su círculo más íntimo. Por su parte, Afra fue vista recientemente en un restaurante de Estambul, cenando con unas amigas y evitando responder a las preguntas de los reporteros. Pero cuando uno de ellos mencionó el nombre de Mert, ella sonrió y dijo: "Las segundas oportunidades a veces son necesarias". Esa frase fue suficiente para que las redes sociales explotaran con rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, el equipo de Mert no comparte ese entusiasmo. Al contrario, algunos afirman que esta vez él está decidido a protegerse. Un asistente cercano contó que Mert, tras leer el mensaje de Afra, se quedó en silencio varios minutos, con la mirada perdida. Luego, habría dicho: "Ella siempre sabe cómo volver justo cuando empiezo a estar bien". Los fanáticos de ambos actores se han dividido completamente. Mientras algunos sueñan con verlos juntos otra vez, otros piensan que esa relación ya está marcada por demasiadas heridas. En las redes, los comentarios no se hicieron esperar: "Mert merece paz, no drama", escribió una seguidora, mientras otro usuario replicaba: "El amor verdadero siempre encuentra su camino". Una fuente del canal donde ambos trabajaron contó que los productores temen que esta historia personal vuelva a afectar su carrera. Cuando estaban juntos, la química era innegable, pero cuando terminaron, el ambiente se volvió muy tenso. "No queremos repetir eso", afirmó. Parece que la pareja no solo enfrenta sus propios sentimientos, sino también la presión mediática y profesional que los rodea. A pesar de todo, Afra no se ha quedado callada. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si aún amaba a Mert, respondió con una mirada nostálgica: "El amor no desaparece, solo cambia de forma". Una respuesta ambigua que dejó a todos preguntándose si esa nueva forma podría significar una reconciliación. Después de esas declaraciones, los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos portales de espectáculos afirmaron haber visto a Mert y Afra intercambiando mensajes en redes privadas, mientras que otros aseguran que ambos coincidieron en una gala benéfica la semana pasada, aunque se mantuvieron a distancia. Según los testigos, las miradas que se cruzaron hablaron más que cualquier palabra. "Fue un momento tenso, pero cargado de nostalgia", comentó una periodista que estuvo presente en el evento. En medio de todo este torbellino mediático, Mert decidió alejarse de los reflectores durante unos días. Se refugió en su casa de verano, acompañado únicamente de su perro y de algunos guiones que está evaluando para su próximo proyecto. "Necesita silencio y claridad. Todo esto lo ha afectado más de lo que aparenta", explicó un allegado. Algunos incluso sostienen que ha rechazado ofertas importantes porque no se siente emocionalmente preparado para volver al rodaje. Mientras tanto, Afra continúa con sus compromisos profesionales, pero quienes la conocen aseguran que también está atravesando un momento de introspección. En los ensayos de su nueva serie, sus compañeros notaron que estaba distraída, revisando constantemente su teléfono. "La veo pensativa, como si estuviera esperando algo, o a alguien", confesó uno de los técnicos del set. Las redes sociales, por supuesto, no han dejado pasar ningún detalle. Cada publicación, cada historia y cada canción compartida se analizan al milímetro en busca de mensajes ocultos. Las teorías de los fans se dividen. Algunos creen que Afra está intentando reconquistar a Mert, movida por la nostalgia y la soledad. Otros piensan que es él quien, a pesar de mostrarse distante, aún guarda la esperanza de una reconciliación.
Lo cierto es que ambos parecen atrapados en una historia que no logra cerrarse del todo. El problema es que se aman, pero no saben cómo hacerlo sin lastimarse, dijo una fuente cercana a la pareja. En paralelo, los medios turcos han comenzado a especular sobre un posible reencuentro profesional. Se rumorea que una importante productora está preparando una serie romántica con los dos como protagonistas. Sería una bomba mediática, afirmó un crítico de televisión. Sin embargo, el propio Mert habría puesto una condición, que el proyecto no explote su pasado sentimental. Si trabajamos juntos, quiero que sea por respeto al arte, no por morbo, habría dicho. A medida que pasan los días, las declaraciones indirectas se vuelven más frecuentes. En una reciente entrevista radial, Mert habló del amor y la madurez emocional sin mencionar nombres, pero sus palabras parecían dirigidas a alguien en específico. A veces, amar también es saber decir adiós. No por falta de sentimiento, sino porque uno ya no puede seguir siendo la misma persona dentro de la misma historia. Los oyentes no tardaron en asociar esa frase con Afra. Sin embargo, la historia dio un nuevo giro cuando una revista publicó unas fotografías donde se veía a Afra entrando a un estudio de grabación donde, casualmente, Mert había estado el día anterior. Aunque ambos negaron haberse visto, la coincidencia reavivó las sospechas. Los titulares decían, una canción para él, insinuando que Afra estaría trabajando en un tema inspirado en su relación. Si eso es cierto, pronto podríamos escuchar lo que siente realmente, transformado en melodía. Los seguidores, mientras tanto, viven esta historia como una telenovela. Cuentan los minutos entre cada aparición, comentan en foros y crean teorías dignas de un guión cinematográfico. Algunos incluso aseguran que esta tensión constante entre ellos es lo que mantiene viva la chispa, una conexión que ni el tiempo ni las rupturas pueden apagar. En las últimas horas, nuevas fuentes aseguran que Afra le envió una carta escrita a mano a Mert, algo que sorprendió incluso a su círculo cercano. No quiso escribirle por mensaje. Quería que sintiera la sinceridad de sus palabras, reveló un amigo de ella. El contenido de la carta se mantiene en secreto, pero se dice que era una mezcla de disculpa, gratitud y despedida. Mert, al recibirla, habría guardado silencio nuevamente. La leyó varias veces, con calma, sin emitir juicios. Después simplemente dijo, tal vez esto sea lo que necesitábamos para cerrar el capítulo, punto. Una frase que deja entrever que, aunque el cariño persiste, tal vez ambos comprendieron que su historia necesita un final digno, no una repetición de errores. Aún así, el público no se resigna. En cada publicación de ambos, los comentarios se llenan de corazones y mensajes de esperanza. El amor verdadero no muere, ustedes son destino, todo pasa por algo, escriben los fanáticos, aferrándose a la idea de que, en algún momento, la vida volverá a cruzarlos. Por ahora, ni Mert ni Afra han hecho declaraciones oficiales. Lo único cierto es que siguen siendo el centro de atención, protagonistas de una historia que, más allá del romance, habla de crecimiento, heridas y segundas oportunidades. Tal vez, en silencio, ambos estén escribiendo el último capítulo o el prólogo de algo completamente nuevo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, queridos amigos.